Bueno, a todos un saludo lleno de cariño. El partido tiene aquí una lista excelente de 5 precandidatos. Será un proceso democrático, objetivo, definido por ellos, el que escogerá el candidato único del Centro Democrático a la presidencia. Y tenemos que dar otro paso. Que es el candidato de la coalición. Con el expresidente Pastrana, la doctora Marta Lucía, el doctor Ordóñez, las víctimas de la FARC, los grupos cristianos, saludo a muchos pastores que hay aquí, laicos por Colombia, ciudadanos, una gran coalición ciudadana. Alguien me decía, yo soy de la base liberal, ¿puedo estar en esa coalición? Me necesitaba. Alguien dijo, usted me dejó en la U, ¿puedo llegar a esa coalición? Por supuesto, toda la base. Que soy independiente, ¿puedo estar en una coalición? Magnífico, el doctor Angelino. Pero si Angelino es de izquierda democrática. Y en muchos temas piensa diferente de mi persona, pero es un gran demócrata. Y con él se puede dialogar y encontrar acuerdos sobre el futuro de Colombia. El país necesita recuperar credibilidad. Yo diría que aquí hay un problema muy grave, desconfianza en los acuerdos con la FARC. Una economía llena de impuestos, la cuarta más grabada del mundo. Se ha perdido la confianza en inversión. Una cosa es un país con alto déficit fiscal y con confianza en inversión. Otra cosa es con alto déficit fiscal y sin confianza en inversión. Es un país que tiene petróleo para escasos 5 años y medio, y no se está buscando debidamente. Es un país que ha afectado mucho la capacidad de consumo. Es un país que ha subido enormemente el endeudamiento. Bastante difícil. Vamos a ir a nuestros panelistas y a nuestros candidatos. Yo creo que aquí hay que hacer un ajuste que premie la inversión y el consumo. Por eso he propuesto en todos los foros a la consideración de los candidatos estos elementos. Baje impuestos. Pero la ciudadanía dice, ¿para qué me bajan los impuestos? Invierto y mañana me los suben. Hay que dar unas reglas de estabilidad en el largo plazo. Y entonces creo yo que si uno baja impuestos y da reglas de estabilidad 20 o 30 años para que inviertan y generen empleo de calidad y fortalecen y mejoren el ingreso, a eso le puede ayudar una elevación importante del salario mínimo. Baje impuestos, dé estabilidad, suba salario mínimo. Muchos dicen que eso evita la formalización. Yo hoy hay una situación bastante difícil. Yo creo que lo está evitando es la falta de confianza en la economía nacional para invertir. Mire, el gobierno quitó muchos para los trabajadores hasta 10 salarios mínimos, le quitó a los empresarios el pago de la salud y de parafiscalidades. Y sin embargo se ha estancado ahora la formalización. Yo creo que logramos con bajar impuestos, dar estabilidad, subir salario mínimo. Si eso se mantiene en el largo plazo estable, recuperando credibilidad y confianza, logramos avanzar en formalización. Y esto tiene que ser una coalición de empresarios y trabajadores alrededor de la empresa privada solidaria, de la empresa privada con criterio cristiano, en expansión y acompañada de una gran política social. Cuando yo veo a mis hermanos de Venezuela, pienso en algo que me pasó con el presidente Chávez el 17 de diciembre de 2003. Me dijo en Santa Marta que qué opinaba yo de su política social. Y dije, presidente, es buena, no la conozco en detalle, pero parece que tienen mucha lógica las misiones. Un país tan rico como Venezuela tiene que superar la pobreza. Y le dije, presidente, ¿le puedo hacer un comentario? Y él tenía un caribeño cálido, detrás del cual escondía ese odio que le había infundido Fidel. Le dije, presidente, no acabe con la empresa privada. Si usted quiere sostener una política social en expansión, fortalezca la empresa privada. Me dijo que no necesitaba. Que Fidel le había dicho en los 80
que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela y le dije, no te alcanza. Para nosotros es fundamental la alianza empresa privada, política social. Son variables mutuamente dependientes. Pero ahí hay que hacer una cosa. Este país los japoneses tienen un problema muy grave de envejecimiento. Ha sido un país que por algunas circunstancias ha recibido muy pocos inmigrantes. Y van a tener que flexibilizarlo ahora porque se les envejeció la población que trabaja. Nosotros tenemos todo lo contrario, una población muy joven, promedio de edad 29 años, pero un alto desempleo juvenil, que va a necesitar integrarse aquí con dos puntos de estos 6. Uno de ellos, hombre, la educación. Esta mañana me decían que la alcaldía de Barranquilla está haciendo algo muy bueno, que es la integración avanzando en lo que empezó nuestro gobierno, que es la integración del bachillerato con la técnica y la tecnología. Y aplicando aquella norma de nuestro gobierno que dijo, mire, si alguien se gradúa de tecnólogo de sistemas, que complete unos créditos y pueda ser ingeniero de sistemas. Y pensando siempre a futuro, porque se van a destruir muchos de los empleos que conocemos por la revolución de la inteligencia artificial. A los médicos tienen que entrar a estudiar ya cómo van a hacer los trasplantes del año 2025, cuando tengan que hacer un trasplante con un órgano sintético. Y crecer el fondo emprender. Y ese fondo emprender vincularlo con el sector privado. Entonces que el Estado dé garantías y fundaciones y bancos privados que den créditos y aportes a los proyectos de emprendimiento de los jóvenes. Ese foro de Cartagena ayer sobre emprendimiento fue tan bello. Y el banco de oportunidades, para que sea un factor de inclusión. Y todo esto activarlo, innovarlo. Yo pensaba ayer en Cartagena que el banco de oportunidades tiene que llegar a que tengamos plataformas en las principales áreas de las ciudades de Colombia, para que esas plataformas organicen el ahorro ciudadano y lo coloquen en la misma área de la ciudad donde se capta, para poder expandir el emprendimiento. Y entonces, alguien me decía esta mañana aquí en Barranquilla, pero si usted le apoyó a Alex Char, usted le apoyó el impuesto a los teléfonos. Y dije, sí, es tal vez de lo único que apoyamos de la reforma tributaria. Yo no podía negarme, porque cuando yo fui alcalde de Medellín, que no había telefonía celular, creé un impuesto a la telefonía en línea fija de la época para la seguridad. Y a mí me ha parecido bien que Alex Char cobre el impuesto que le ha permitido esa formidable obra de los parques de Barranquilla. Yo creo que eso se podía hacer en todo el país, pero bájale los impuestos a la inversión, sube el salario mínimo para mejorar el consumo, de estabilidad. Y cuidado con el predial y el impuesto de industria y comercio. Tengan estas cifras en mente, que al país lo han grabado mucho. Ahora, no es que la tierra no está grabada. ¿Dónde está Ricardo Rosales? ¿Dónde está Rafael Matera? Oigan esto, ya hay ciudades de Colombia donde los ciudadanos han tenido que vender casas por un valor inferior al que están en el avalúo y catastro. ¿Y ustedes saben en cuánto ha crecido el catastro del 2000 a la fecha? En un 495%. ¿Ustedes saben cuánto valía en el 2002 el catastro rural? 32 billones. ¿Cuánto valió hoy? Está aproximándose a los 170. Un crecimiento del catastro del 496%, en un periodo en que la inflación acumulada ha sido del 80%. El urbanismo del país ha crecido, mientras el catastro ha crecido 496%, el urbanismo del país ha crecido un 60% y la población un 17%. Así no vamos para ninguna parte, queridos amigos. Lo nuestro no es caprichoso. Aquí hay que crear un plan de ajuste para el empleo, de educación, emprendimiento, inclusión, baja de impuestos, subir el salario mínimo, dar condiciones de estabilidad y derrotar la corrupción. Laureano Gómez decía que el problema no es solamente de estructura, sino de hombres. Hay muchas fórmulas nuestras para derrotar la corrupción. Ahí les dejo la mejor: nuestros 5 precandidatos a la presidencia. Y permítanme
hacer esta referencia al narcotráfico. Esta mañana le decía yo a unos industriales de Barranquilla, es que en Venezuela, que llegaron a tener 16 millones de cabezas de ganado, hoy tienen 6 o 7. Y cuando un ternero valía 300.000 pesos, aquí valía 1.200.000, y por eso han traído tantos de contrabando. Y entonces llega alguien y me dice, pero es que cuidado, ese crecimiento del narcotráfico en Colombia lo que está hoy es impulsando el contrabando de todos los bienes y afectando con la industria. Y aquí se paralizó la expansión de la zona franca. Y el presidente de la República nos salió antes de anoche con el discurso trasnochado de hace 30 años diciendo, si quieren que aquí no se produzca coca, que los gringos dejen de consumir. Cuidado, señor presidente, el problema del consumo es de nuestra juventud. Y aquí hay que derrotar el narcotráfico, porque si no el narcotráfico derrota a la familia, tumba la selva, acaba con los ríos, derrota a la industria y derrota a la agricultura. Aquí hay que derrotar el narcotráfico, no porque Santos le tenga miedo a los gringos. Aquí hay que derrotar el narcotráfico a pesar del miedo de Santos a la FARC. Aquí hay que derrotar el narcotráfico porque lo exigen nuestros padres de familia, porque lo exigen nuestras gentes de trabajo. Y, queridos amigos, Venezuela, bienvenidos. Miren, Maduro, el tirano, tiene estos 5 factores de represión: el ejército, la Guardia Nacional de Venezuela, los colectivos privados criminales, el ELN y la FARC. El domingo, en los municipios venezolanos cercanos de norte de Santander, Las Delicias y Rafael Urdaneta, el grupo terrorista ELN manejó la constituyente, desnudó jóvenes y los torturó, diciendo que quien no apoyara la constituyente iba a correr la misma suerte. Y el pueblo venezolano pobre, maltratado, tiene 2 elementos a favor: su valor civil histórico y las redes sociales. Y algunos dicen, no, es que la solución de Venezuela es el diálogo. Cuidado, se les aparece la Virgen. Cuidado, se les aparece la Virgen. El diálogo lo ha utilizado Maduro para consolidar su represión, para poder consolidar la Asamblea Comunista de Careta Democrática. Estudiamos lo que pasó en Rusia hace 100 años. Estudiemos lo de Cuba. Y ahí va el proceso con las adecuaciones históricas, pasando ahora de una asamblea donde había una expresión plural y ganaba la oposición, a una asamblea totalmente controlada por el régimen y elegida fraudulentamente. El mundo tiene 2 opciones: permite que se consolide la dictadura de Venezuela o la derrota. No la va a derrotar el mundo con el diálogo. Cuidado con las sanciones económicas, porque las sanciones económicas de pronto no afectan a Maduro, le causan más hambre al pueblo de Venezuela. Yo insisto en una tesis, no es del partido, es de mi cosecha individual. Aquellos que estén en desacuerdo con esa tesis, en el partido están autorizados para renegar de ella. Yo creo en la necesidad de una intervención militar del propio ejército de Venezuela. No para un golpe de Estado, no para que las Fuerzas Armadas se tomen el poder, sino para que obliguen a Maduro a hacerse a un lado. Se convoque a elección general con sufragio universal y se tome el rumbo de la democracia, mis apreciados amigos de Barranquilla y de Venezuela. Quiero finalmente saludar a una compañera de acción que ha estado con nosotros en todas las horas. Saludar a Vicky Cárdenas. Expresarle nuestro profundo sentimiento de dolor por la muerte de Gustavo Jimeno, su esposo. Decirle que Gustavo nos ayude desde el cielo para que en esta batalla no nos cansemos. Alrededor de las 12 del día les va a tocar a ustedes una cosa maluca, pero Dios me obliga el horario que me puso el Tribunal de Bogotá a referirme al tema desde Barranquilla. Muchas gracias.
Saludo al papá de Jaime Amin. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia y compañía. Nuestros panelistas, repito, muchas gracias a ellos. Un aplauso. Sus convicciones intelectuales expresadas en este foro no los comprometen con el Centro Democrático.